Mientras algunos se van conectando, el video va a quedar grabado. Ya muchas personas están en sus horarios normales. Gracias a Dios hoy es el último video del libro de Romanos. Y bueno, les doy la bienvenida a este tiempo, a este último video de Romanos. Vamos a orar para poder iniciar este tiempo mientras esperamos que algunos se sigan conectando. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Te adoramos y te exaltamos sobre todo nombre, Señor. Padre, gracias por tu amor y por tu bondad. Señor, en el nombre de Jesús, oro por este tiempo, Señor. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tomes control de este tiempo y bendigas a todas las personas que están viendo este video, que van a ver el video, Señor, para que este tiempo sea de bendición a sus vidas. A ti sea toda honra y toda gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Vamos entonces a iniciar este último video del libro de Romanos. Perfecto. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, capítulo 15, que es el capítulo que vamos a ver hoy. Y bueno, también vamos a ver los saludos finales del apóstol Pablo. Prácticamente este video es un video sencillo, porque en realidad ya Pablo ha dejado las partes difíciles en los capítulos, en los primeros capítulos, y todos los que hemos estado siguiendo estos videos, pues sabemos los temas difíciles que hemos tenido que enfrentar, las cosas que hemos tenido que hablar de diferentes temas, ¿verdad? Versículos que se han tenido que explicar, que hemos tenido que utilizar muchas veces el griego para poder entenderlos en su profundidad, pero ya en esta parte es más sencilla, ¿no? Prácticamente Pablo ya está como a punto de despedirse y bueno, vamos a ir leyéndola, ¿les parece? Muy bien, dice, empecemos entonces. Les doy unos segundos para que ubiquen Biblias en Romanos capítulo 15. Bien, veamos, dice, así que los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Miren qué interesante, ¿no? O sea, Pablo está diciendo aquí de que nosotros, los que sabemos que somos fuertes espiritualmente, tenemos que soportar cuando nuestros hermanos flaquean, cuando nuestros hermanos son débiles. Esto es interesante, hermanos, porque cuando Pablo empieza a darnos estas indicaciones a partir del capítulo 12, Pablo no solamente piensa en nosotros, en nuestra parte interna, sino que Pablo también está pensando en cómo nosotros nos relacionamos con los demás. Entonces, esto es interesante, hermanos. Esto es muy importante, porque las iglesias a nivel mundial tienen muchos problemas de relaciones personales. No estoy diciendo que todas, no estoy diciendo que todos los cristianos tienen problemas de relaciones personales. Lo que estoy diciendo es que en cada iglesia siempre hay problemas de relaciones interpersonales, y eso es normal porque somos seres humanos y tenemos emociones y tenemos diferentes tipos de sentimientos que nos hacen a veces confrontarnos con otras personas. Eso es normal. El punto no es si tenemos o no esos roces, el punto es si es que en algún momento los tenemos, cómo vamos a solucionar ese problema y cómo vamos a salir de esos roces con la gente. Tenemos que aprender a pedir perdón, tenemos que aprender a reconocer nuestros errores. Si sabemos, como dice Mateo, que alguien tiene algo contra nosotros, ir y buscarlo, ponerte de acuerdo con tu hermano. Pero lo interesante es que Pablo está haciendo aquí un énfasis en cómo nosotros soportamos a los demás. Pablo está diciendo, si tu hermano tiene flaquezas, debilidades en la fe, no lo trates mal, no lo juzgues, sino que acá dice que nosotros debemos soportar las flaquezas de ellos y no agradarnos a nosotros mismos, o sea, no ser nosotros orgullosos, ¿no? Que
A lo mejor mientras nosotros estamos bien, no hay ningún problema. Y ese es el problema, hermanos. En este momento de coronavirus, o en este momento de esta pandemia que estamos viviendo todos a nivel mundial, muchos creyentes están contentos con que ellos están felices, o sea, estamos bien, ¿no? Y a veces muchos están satisfechos con que ellos están bien, pero no todo es así. O sea, tú estás bien, a lo mejor los tuyos están bien, pero hay gente que no está bien. Entonces debemos pensar en nuestros otros hermanos. Cuando la Biblia te dice que pongas tus dones al servicio de la iglesia, o cuando la Biblia nos enseña que debemos predicar el Evangelio, no está pensando en nosotros, sino en los demás. Entonces Pablo está diciendo aquí que debemos soportar las flaquezas de los débiles, que no debemos agradarnos a nosotros mismos, que cada uno de nosotros agrade a su prójimo, dice, en lo que es bueno, para edificación. Debemos agradar a nuestro prójimo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, dice, ¿no? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay un énfasis, hermano. Pablo está enfatizando la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo está diciendo, debemos soportar las flaquezas de los demás, o sea, no ser intolerantes con los errores de otros, que son débiles, que están empezando a lo mejor en la fe, o a lo mejor se siguen equivocando. Tenemos que ser el soporte de ellos. Pero Pablo está diciendo esto, o sea, ni Cristo pensó en sí mismo, sino que Cristo, siendo Dios, se humilló, dice, se hizo menor que los ángeles. O sea, ni Él pensó en sí mismo, Él pensó en nosotros. Y vino en un cuerpo de hombre, tuvo que cumplir aún con la circuncisión, con el pacto que Él era siendo Dios. O sea, Él se humilló a sí mismo, ¿no? Y se hizo siervo, y fue siervo hasta la muerte, hasta la cruz. Entonces, si Él pudo hacer eso, ¿por qué nosotros no nos podemos despojar de nuestros egos y nuestros orgullos cuando se trata de nuestros hermanos? Creo que eso es importante. Debemos tratar de ser lo menos orgullosos posible dentro de la iglesia. Van a haber situaciones especiales donde quizás vamos a tener que tomar ciertas decisiones, pero de esto no está hablando el texto ahora. Estamos hablando de soportar a los débiles. Pero aquí hay algo interesante, es que en el versículo 5 está diciendo que Dios os dé paciencia, dice, y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. Que como hermanos en la fe tengamos un mismo sentir, ¿no? Es difícil a veces cuando vas a encontrar, o sea, te va a suceder, ¿no? Vas a encontrar hermanos en el camino que no tienen ese mismo sentir, ¿verdad? Y vas a tener que tener paciencia, ¿no? O a lo mejor tú eres de los que no te quieres acoplar a ese sentir, ¿no? Y a lo mejor Dios quiere que tú cambies, que te puedas acoplar al sentir de tus hermanos, ¿no? Obviamente ese sentir tiene que estar de acuerdo a la Escritura, ¿no? Pero aún así tienes que tener paciencia, tenemos que tener paciencia. Dice, debemos tener un mismo sentir según Cristo, para que unánimes, o sea, unidos, ¿verdad?, a una voz, o sea, todos de acuerdo, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Juntos podamos glorificar al Señor en unidad, ¿no? Eso es algo que Pablo nos está diciendo que nosotros debemos buscar, debemos trabajar en eso, ¿no? A veces, hermanos, hay momentos en los cuales uno es preferible, si hay discordias en un grupo humano, es mejor hablar y enfrentar y confrontar las cosas, ¿no? A veces cuando uno se queda callado y supone cosas,
a veces hay problemas. Es mejor a veces confrontarla, sentarte, ¿no? Ponerte de acuerdo con tu hermano, orar. Si tienes que pedir perdón, si tienes que perdonar, con el propósito de buscar siempre la unidad, ¿no? Esto es importante. Pablo está enfatizando la unidad. Esto es interesante, ¿no? Dice Pablo en el versículo 7, dice: por tanto, recibíos los unos a los otros. Otra vez vuelve a enfatizar nuestra relación con los demás, como también Cristo nos recibió. O sea, Cristo nos recibió como éramos, siendo las personas que éramos, y aún tiene paciencia con nosotros, sabiendo que aún ni siquiera todavía nos falta mucho por aprender, pero Él tiene paciencia con nosotros y sigue perfeccionando la obra que empezó en nosotros. Él la sigue perfeccionando. Pero Pablo nos está diciendo, así como Cristo te recibió, tú recibe a los demás, acepta a los demás. Dice, está hablando de nuestros hermanos, es una relación con nuestros hermanos. Dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. O sea, Jesús vino, ¿verdad?, para que también los gentiles puedan ser partícipes del Evangelio. Y una de las cosas interesantes aquí es que, como está escrito, dice: por tanto yo te confesaré entre los gentiles, dice, y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y esto es importante. Pablo nos está diciendo de que debemos abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea, nos está diciendo que estas cosas solo las vamos a poder lograr a través del poder que nos da el Espíritu de Dios. No hay otra manera. No solo está enfatizando que nosotros tenemos que lograr estar unánimes con nuestros hermanos, sino nos está diciendo de que para que nosotros nos llenemos de gozo y de paz y de esperanza, tenemos que depender del Espíritu Santo. Y eso es algo, un principio importante para nosotros como creyentes. El versículo 14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. O sea, Pablo dice: yo no dudo de que a ustedes no les falte conocimiento, sé que entre ustedes se pueden amonestar. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Dice: ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Miren qué interesante, qué hermoso, ¿no? O sea, Pablo está diciendo: hermanos, yo sé que ustedes están llenos de conocimiento, y yo sé que ustedes tienen bondad, pero si les estoy diciendo de que vosotros debéis estar llenos de bondad y llenos de conocimiento por el poder del Espíritu Santo, solo se los digo para recordarles, ¿no? Yo me acuerdo que a veces hay personas que no nos gusta que nos repitan las cosas, ¿no? Pero Pablo está diciendo: os lo digo no porque no lo sepas, para que lo recuerdes, ¿no? A veces tenemos que recordar quiénes somos, debemos recordar lo que Dios nos ha dicho, debemos recordar lo que hemos aprendido, ¿no? Y esto es interesante. Veamos, versículo 16 dice, Pablo dice, ¿no?, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable. Pablo, su propósito era que los gentiles puedan hacer esa ofrenda agradable de la cual habla en Romanos capítulo 12, verso 1, ¿verdad?
preséntate como ese sacrificio vivo, agradable a Dios, ¿no? Entonces Pablo tenía ese propósito. Él quería que los gentiles sean esa ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y ya sabemos que la palabra santificación es apartado para Dios, porque te apartas para caminar en su justicia, en sus mandamientos. Pablo dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús. Pablo dice, yo tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Entonces Pablo está diciendo aquí que está mencionando un poco de su experiencia, ¿no? De todo lo que él ha hecho. O sea, dice él, está mencionando de que prácticamente él ha hablado de Cristo, ¿no? Para que los gentiles puedan obedecer. Lo ha hecho a través de la palabra y de las obras que él ha hecho, de los milagros que él ha hecho. Y todo lo ha hecho en el poder del Espíritu de Dios. Eso es lo que está planteando. El Espíritu de Dios es el que me ha dado el poder para hacer todas estas cosas. Y él está mencionando de que él no ha ido a predicar en lugares donde ya había sido predicado el Señor, sino que ha ido a lugares donde nadie había escuchado de Jesús. Y luego está diciendo, al versículo 22 dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pablo está diciendo, no he podido ir a visitarlos a ustedes a Roma hasta el momento, porque siempre he estado ocupado en la obra de Dios, predicando, enseñando, argumentando, haciendo señales, haciendo prodigios. Por el poder del Espíritu de Dios me he dedicado exclusivamente a servirle. Entonces Pablo está diciendo, esta es la razón por la cual no he podido ir a verlos. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace ya muchos años atrás ir a vosotros, cuando pase por España, iré a vosotros, porque espero veros, dice, al pasar y ser encaminado allá, o sea, por vosotros. Esperaba ir a Roma y que desde Roma sus hermanos lo embarcaran hacia España, ¿verdad? Una vez que haya gozado con vosotros. O sea que Pablo esperaba pasar un buen tiempo con ellos, ¿no? Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces Pablo estaba yendo a Jerusalén para llevar una ofrenda, una ofrenda para los pobres. Pues les pareció bueno, dice, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. O sea que Pablo también esperaba poder llevar palabra fresca, poder llevarles una palabra de Dios a ellos cuando llegara a Roma, ¿no? Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. O sea, Pablo está diciendo, por favor, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y vemos la humildad del apóstol Pablo. Todos sabemos quién es el apóstol Pablo. Dice que escribió casi todo el Nuevo Testamento. Pero él tuvo la humildad de pedir a otros que oraran por él. Y eso es una de las cosas que debemos aprender. Cada vez que alguien te pida que ores por él, tú también pídele a esa persona que ore por ti, porque son consiervos. Si bien es cierto, Dios nos ha llamado para guiar a otros a los caminos de Jesús, pero siempre mira a los demás
como tus compañeros de batalla, como personas que están peleando junto contigo para seguir a Jesús. Nunca mires a las personas desde arriba, como que tú fueras superior. Si lo que Dios te ha dado y te ha enseñado en el reino es para servir a otros y ayudar a que otros crezcan en el Evangelio y peleen junto contigo la misma batalla. Y si tienes que pedir a otros que oren por ti, pues hazlo. Porque todos nos dependemos unos de otros. Entonces Pablo dice: les pido por favor que oren por mí para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Pablo pide por estas dos cosas específicas: para que él sea librado de los rebeldes que estaban en Judea. Esos rebeldes que están en Judea, obviamente él no quería tener ningún tipo de encuentro con estas personas, pero también quería que la ofrenda que le estaba llevando sea aceptada, ¿no? Para que con gozo, dice, llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con ustedes, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. San Pablo tenía esas ganas de poder ya llegar a Roma y estar con ellos, pasar un buen tiempo, y él poder bendecirlos a ellos y que ellos pudieran bendecirlo a él. Entonces esto es importante, hermanos. Luego Pablo dice en el capítulo 16, dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, ¿verdad?, la cual es diaconisa de la iglesia de Kencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces Pablo va a encargar a esta hermana Febe, que parece que es la que va a llevar la carta, ¿verdad? Entonces le dice: por favor atiéndanla, recíbanla en el Señor, como es digno de los santos, ¿no? Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y dice: saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles dan gracias por Priscila y Aquila. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Y aquí Pablo está dando su último consejo, ¿no? Un consejo quizás duro, pero Pablo dice: os ruego, hermanos, que te fijes quiénes están causando divisiones y quiénes son piedra de tropiezo contra la doctrina que ustedes han aprendido, lo que es correcto. A quienes están predicando cosas o enseñando cosas que no son la doctrina real del Evangelio. Pablo dice: apártense de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres,
y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Esa gente que está engañando a otros con falsas doctrinas. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jason, Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, y hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. ¿Quién había sido el amanuense, el escritor de la carta? Pablo ha estado dictando, y ¿quién escribía? Pues Tercio. Yo, Tercio, que escribí la carta, el secretario de Pablo, quien escribió esta carta a medida que Pablo se la dictó. Entonces, ¿quién escribió la carta a los romanos? Tercio, ¿no? Muy bien. Pablo dice: os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Muy bien, y Pablo termina la carta despidiéndose prácticamente y mandando saludos para todos, ¿no? Y de todos los que lo acompañaban. Entonces vemos, Pablo da sus últimas indicaciones acerca de que se aparten de toda aquella persona o grupo de personas que estén predicando falsas doctrinas y enseñando cosas que ellos no han aprendido del Evangelio. Muy bien, entonces, hermanos, creo que es hermoso, o sea, entender cómo Pablo al final, me encanta la última parte cuando él se despide, porque vemos que el apóstol Pablo tenía personas que lo conocían, que lo amaban, y él también podía mostrar amor para con otras personas, ¿no? Entonces, eso es hermoso, ¿no? Poder tener siempre un equipo con el que podamos trabajar para poder llevar el Evangelio, y a la misma vez equipos con los que hemos trabajado en algún momento, y que Pablo está recordándolos a ellos que están en Roma, y se acuerda de con las personas con las que en algún momento de su vida él trabajó para los propósitos de Dios, ¿no? Así que, bueno, saquemos también un mensaje de eso, algo positivo, ¿no? Si tú en este momento recuerdas personas con las que tú has trabajado en algún momento de tu vida para predicar el Evangelio o llevar el Evangelio de alguna manera o de alguna forma has trabajado en la obra de Dios y has tenido personas que te han acompañado en esa batalla y a lo mejor ya no los ves, pues búscalos, ¿no? Búscalos. Quizás no le vas a escribir una carta porque ahora ya usamos el Messenger, el WhatsApp, ¿verdad? O el Facebook, ¿no? Pero trata de ubicarlos de alguna manera y enviarles un abrazo, un saludo, agradeceles el tiempo que te acompañaron en algunos momentos y la fidelidad que tuvieron contigo y la fidelidad que tú tuviste con ellos. Agradeceles lo que aprendiste de ellos y mándales un saludo y valora a los que tienes contigo en este momento trabajando contigo para la obra de Dios, ¿no? Con los que tú trabajas en la iglesia o fuera de la iglesia, valora tu equipo, ¿no? Ama tu equipo, así como Pablo se ve ese amor que él tenía para las personas que él conocía. Haz tú también lo mismo y yo también haré lo mismo. Hermanos,
Ha sido un placer el día de hoy, ha sido un video corto, prácticamente era ya cerrar la carta.